título indiscutible de este capítulo de Job es: yo sé que mi Redentor vive. No podía ponerle otro título. Ese es el que va. Eso es lo que está en el pasaje. Y ya hemos leído los versículos finales de Job capítulo 19, donde pudimos también leer esa tremenda expresión de Job. Este sermón o este discurso de Job es respondiéndole al discurso de Bildad. Estamos en la segunda ronda de discursos. Entonces ya habló Elifaz, ya habló Bildad, y ahora Job le responde a Bildad ese discurso. En ese último discurso de Bildad, que aparece en el capítulo 18, y es el que Job está respondiendo ahora, Bildad usó 4 figuras para describir su muerte inevitable, porque Bildad estaba describiendo la muerte inevitable de los impíos. Eso es lo que le espera a los que andan en pecado, los que andan en maldad, los que desprecian a Dios. Y él usó 4 figuras para describir esa muerte inminente e inevitable de los impíos. Número 1, lo comparó como una luz que se apaga. El impío es como una luz que se apaga. Segundo, Bildad dijo que el impío es como un caminante que está atrapado. Tercero, dijo que el impío es como un condenado que lo persigue, que finalmente va a ser atrapado. Y número 4, dijo que el impío es como un árbol desarraigado. O sea, lo van a desarraigar para siempre. No va a quedar ni siquiera memoria, ni quien lo recuerde, ni nadie que herede lo que tenía, si tenía algo. Habló de la muerte como el rey de los espantos, y el impío no escapará de ella. El impío, en este caso, es Job. Él está hablando de Job. Él está hablando de los impíos, pero él está hablando a Job. O sea, tú eres un impío, tú has pecado. Todo lo que está pasando es porque tú has sido un hombre impío. Tú has actuado mal delante de Dios y todas estas cosas te han venido justamente. Y habló así porque lo consideraba culpable. Bueno, los otros también, Elifaz, Bildad y el otro, lo consideraban culpable. Y eso es lo que se repite en todos los discursos. Ahora, en este discurso, respondiendo a Bildad, Job dice 3 cosas. Y es el contenido de este discurso. Primero, dice: ya basta de atacarme. Los versículos 1 al 5, eso es lo que le dice: ya basta de atacarme. Ya dejen eso. No me ataquen más, me han injuriado. Y Job comienza su respuesta a este segundo discurso exigiéndole a sus amigos que paren de acusarlo, que paren de angustiarlo con sus palabras. Ya era bastante lo que lo habían herido con sus acusaciones, porque no era Bildad nada más. Todos los otros tenían el mismo discurso, atacando a Job, diciendo: tú eres culpable, confiesa, tú eres culpable, algún pecado grave, oculto hay en ti que hiciste contra Dios, y Dios te ha mandado justo lo que tú necesitabas o lo que tú merecías. Miren, el versículo 3 dice: ya me habéis injuriado 10 veces. La expresión 10 veces no es literal, usted sabe. Job es un libro poético. Y eso es 10 veces. Es como usted y yo, por lo menos nosotros los dominicanos, que decimos: ya te lo dije 1000 veces. No es que 1000 veces, usted sabe. No es que 1000 veces literalmente, sino que ya te lo he repetido y te lo he dicho muchísimas veces. Jacob, en Génesis, cuando habló con sus 2 esposas, que eran hijas de Labán, le dijo: no, ya estoy cansado del papá de ustedes, porque ya van 10 veces que me cambia el salario. Y cada vez que yo pienso que voy a ganar aquí, que él viene y me cambia la cosa. Ya van 10 veces que me cambia el salario. No es que son 10 veces, es que es un decir de que van muchas veces que me cambia el sueldo, y esto y lo otro, y siempre me sale con algo. Pero también Jacob era así, siempre salía con algo. Ustedes conocen la historia. Entonces eso es simbólico para decir que ya ustedes me han injuriado muchas veces. O sea, estoy cansado, es lo que quiere decir.
Y en el versículo 4, dice, aún admitiendo que yo haya errado, las consecuencias son asunto mío. En otras palabras, o sea, si es verdad lo que ustedes dicen, que yo soy un pecador, que he pecado de una manera que Dios no ha podido perdonarme y me ha mandado justamente todo esto, eso a ustedes qué les importa. Soy yo que voy a pagar las consecuencias. O sea, soy yo el que estoy sufriendo. Soy yo, es a mí que Dios me va a destruir. Eso es que le afecta a ustedes. Eso me hace recordar a aquel compañero de trabajo en la Suprema Corte de Justicia, a quien yo quería evangelizar cada día. Y como alardeando de ese hombre, dice, no, lo que pasa es que, tú sabes, yo tengo 9 mujeres y cosas. El lenguaje corporal y el de los ojos me decía a mí que eso era mentira, pero yo quería evangelizarlo, yo quería hablar la palabra. Digo yo, mira fulano, tú no has leído lo que dice la Biblia de Salomón, que tuvo muchas mujeres, y la Biblia dice que esas muchas mujeres apartaron su corazón de Dios. Y él me dice, bueno, pero Salomón gozó en su época, déjame a mí gozar lo mío. Tal vez a mí no me va tan mal como le fue a Salomón. Y si me va mal, eso a ti que te importa, es a mí que... O sea, me dijo así. Bueno, hay gente que saben que van por mal camino, y aunque una gente con experiencia o con cierta sabiduría le aconseje, le dice, mira muchacho, mira esto, lo otro, dice, no, déjame a mí disfrutar lo mío, si me va mal es a mí que me va a pasar. A ti eso que te importa, ¿qué te afecta eso a ti? Si me va mal a mí. O sea que eso es lo que está diciendo Job aquí. Aún admitiendo que yo haya errado, las consecuencias son asunto mío. O sea, pero por favor dejen ya de atacarme. Si me va mal, si es verdad que yo soy el culpable, entonces yo solo voy a pagar las consecuencias. O sea, es a mí que Dios me está castigando, es a mí que Dios me está haciendo sufrir. Eso a ustedes no les afecta en nada. Hay personas que quieren vivir sus propias experiencias, aunque otro le diga, mira, está jugando con fuego. Pero ellos dicen, no, déjeme a mí vivir mi propia experiencia, aunque me vaya mal. Eso tiene su grado de verdad, pero hay ocasiones en las que nuestras equivocaciones y pecados afectan a otras personas, y es lo que a veces uno no piensa, o si lo piensa le da poca importancia. Suponiendo que todo lo que estaba sucediendo a Job era por culpa de un grave pecado cometido por él, y que obligó a Dios a castigarlo con todas esas desgracias que le había enviado, su pecado había afectado a su familia. Porque cuando Job perdió toda su riqueza, perdió la familia, perdió su prestigio, perdió su estatus social, perdió su bien económico. Si es verdad que Job pecó y Dios lo castigó, entonces sus hijos sufrieron porque Dios mató a sus hijos. Entonces ellos sufrieron la cuava, como decimos los dominicanos, por el pecado de Job. Y el mismo Job estaba sufriendo una enfermedad detestable por culpa de su propio pecado, en el caso de que esa sea la situación. Otra cosa que Job enrostró a sus amigos fue que ellos estaban usando su situación como un argumento para probar su teología o su argumento y atacarlo sin misericordia. Y además de eso, se jactaban de eso. Mire, el versículo 5 dice, vosotros os jactáis contra mí y contra mí usáis mi oprobio como argumento. Hoy yo estoy usando la Reina Valera actualizada, principalmente. No la Reina Valera contemporánea, ni la del 60, ni la del 95 siquiera, que es la que yo uso. Los amigos de Job usaron su desgracia para jactarse sobre su sufrimiento, alardeando de su culpabilidad y afligiéndolo con acusaciones infundadas. Bueno, en estos tiempos modernos esa costumbre no ha mermado. Ustedes saben que hay unos programas de televisión muy especiales que usan la desgracia ajena para hacer un show por televisión.
personas que han cometido algunos errores en su matrimonio o alguna desgracia en su familia, y hacen todo un show televisivo acerca de eso, pero no le dicen cuál es la solución del problema. No le dicen que tienen que buscar de Dios. No le dicen cuál es la manera correcta de enfocar su situación. Todo es un show para sacar beneficio propio de la desgracia ajena. Así sí es bueno. Pero cuando te llega a ti la desgracia, es otra cosa. Es otra cosa. Los amigos de Job estaban tomando la desgracia de Job y estaba haciendo, no un show televisivo, porque no existía eso, pero estaban usando esa situación entonces para maltratarlo y para jactarse en su sabiduría, según ellos, que eran hombres sabios, para decirle a Job, evidentemente son los malos los que sufren, los buenos no sufren, así que habla que tú eres un pecador. Si hubieran usado la experiencia de Job para aprender cosas nuevas que ellos nunca antes habían explorado, y junto a Job conocer más de Dios y conocer más de cómo Dios trata con los que sufren, hubiera sido otra historia. A partir del versículo 6, Job describe cómo Dios lo está tratando. Y este es el segundo punto. Entonces, la segunda cosa que dice Job en este capítulo. Señores, si ustedes se jactan sobre mi argumento, usan mi situación como argumento para jactarse sobre lo que me está pasando, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Le dice en el versículo 6, sepan que la mano de Dios me ha tocado. O sea, no son ustedes, la mano de Dios me ha tocado. Dice, Dios me ha derribado y me ha agraviado. Dentro de esto hay como 8 o 9 cosas que Job dice que Dios le ha hecho a él o le está haciendo a él. Pero yo la resumí en 3. Lo primero que dice Job es, miren, Dios me ha agraviado y me ha cazado con Z, ¿verdad? Como un animal. Me ha cazado como un animal. Versículo 6. Sabed pues que Dios me ha agraviado. La del 60 dice, Dios me ha derribado. Sabed pues que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red, como se atrapa a un animal. La versión del 95 dice, y la del 60, Dios me ha derribado. Y Job está comparando a Dios con un cazador que tiró su red y lo atrapó en la selva, y allí está. Job se siente atrapado. Es decir, no tiene libertad propia. O sea, yo no tengo control de mi situación. Quien tiene control de esta situación es Dios. Dios me ha atrapado en su red y me ha derribado, como se caza a los animales. Soy una presa. Me tiene en su mano. No tengo control de la situación, ni de mí mismo. Estoy atrapado. Así me siento yo. Bueno, ¿cuántas veces nos sentimos nosotros así? ¿Verdad? Como atrapados en una situación que no sabemos dónde está ni la puerta delantera ni la trasera. O sea, ni cómo entramos a esa situación, ni la puerta delantera para salir. Ese sentimiento de frustración por sentirse uno atrapado, sentirse uno acorralado y sin control de la situación, es común a todos aquellos que sufren sin saber por qué. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en aquellos que suponemos son buenas personas? Bueno, los dominicanos todavía estamos viviendo una situación de shock con lo que pasó la semana pasada con estos 2 cristianos que iban de Villa Altagracia a una campaña de 4 días que no había terminado, iban de regreso a Santo Domingo, y cosa que Dios permitió, una situación ahí que todavía se está investigando, y estos jóvenes pierden la vida. Yo escribí un pequeño artículo ahí de reflexión que me envié a algunas personas, a un grupo de personas por WhatsApp, y alguien de Estados Unidos me contesta y me dice, escribe ahora un artículo que diga ¿por qué Dios permite cosas así? Se lo voy a escribir. Pero debemos saber, hermanos, que estamos en un mundo que está caído y dominado por el pecado. Es un mundo que no es perfecto. Es un mundo que está lleno de personas, pecadores todos. Pasan errores, pasan desgracias, pasan sufrimiento,
Y pasan cuestiones que uno dice, pero ¿cómo? No me cabe en la cabeza que cosas así pasen. Bueno, Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, por el capricho de una mujer le cortaron la cabeza. Y uno lee eso, dice, el precursor de Cristo, el que presentó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que preparó a Israel para recibir a su Mesías, y muere decapitado por el capricho de una mujer. Ustedes saben la historia porque está en la Biblia, Mateo capítulo 11. Le dijo a Herodes, tú no puedes tener esa mujer que tú tienes, esa es la mujer de tu hermano. Tú estás en fornicación, en pecado, tú estás mal. Y agarraron preso a Juan el Bautista porque delató el pecado a nivel del gobierno de Herodes. No era en sí del gobierno, pero era personal. Y el mismo Herodes no sabía qué iba a hacer. Pero esta mujer viene y le dice, vamos a salir de Juan el Bautista. Entrégame en un plato aquí la cabeza de Juan el Bautista. Wow, un hombre de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios no lo salvó de esa mujer que pidió eso? ¿Por qué el rey se dejó llevar? Bueno, Dios lo permitió. Yo no sé, no tenemos la mente de Dios, no podemos entender por qué permitió eso. Pero una cosa yo sé, Él sabe por qué lo permitió. Cada día contemplamos la trágica realidad del mal que llega tanto a unos como a otros. Y ese es el mensaje del libro de Eclesiastés. La muerte le llega a los cristianos y a los no cristianos. Pierden su trabajo los cristianos y los que no son cristianos. Estamos en un mundo que no es perfecto, lleno de pecado y de mucha maldad. Y nos rodea a nosotros el pecado, la maldad, las injusticias y todas esas cosas. Y cuando pasan esas cosas, tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y si no lo somos, entonces pensamos que Dios nos ha derribado, clamamos por ayuda, pero parece que no llegamos al oído de Dios. En esta situación, Job también dice, versículo 7, no solamente que Dios me ha derribado y me ha cazado como un animal, sino que dice, yo clamo a Dios y grito, violencia, me has agraviado. Y Él no me oye, dice el versículo 7. Yo grito, agravio, pero no se me oye. Doy voces, pero no se me hace justicia. Wow, eso es grande. Porque si usted dice, bueno, imagínese, usted va a un tribunal de justicia con alguien que lo ha defraudado, le ha robado, le ha hecho un daño, y usted lleva todas las pruebas y todas las cosas, y el tribunal falla a favor del otro, del enemigo suyo, del que le robó, del que le defraudó, del que le hizo un daño. Usted dice, bueno, los tribunales humanos se equivocan, sí, pero que usted clama a Dios y sentirse como que Dios no lo oye, eso tiene que producir una frustración espiritual tremenda en el cristiano, si no es muy espiritual y conoce los misterios de Dios. Pero imagínense que clamamos a Dios por un asunto, pero Dios no le responde como uno esperaba. Así se sentía Job. O sea, estoy sufriendo, estoy clamando a Dios. Sepan que Él no me oye. Él no me está oyendo. Ahora, la diferencia entre un tribunal humano y Dios es que los hombres se pueden equivocar, pero Dios no se puede equivocar. Esa posibilidad no existe. En Dios no existe eso de que se equivoque. Los hombres son injustos, pero Dios es justo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un librito diferente, que es lo que vemos, pero Dios ve todo en su justa perspectiva y ve el final de la historia desde el principio de la historia. Nosotros solamente vemos lo que está pasando en el momento. No sabemos lo que Dios está pensando hacer o lo que Dios está haciendo ya, y no sabemos cómo va a terminar. Yo escribí aquí, no sabemos lo que Dios está tejiendo en el interior de nuestra historia. Hay que esperar que termine para entender el tejido completo. Pensé en mi mamá. Mi mamá estaba joven, tejía mucho, hacía muchos tejidos, bordados y esas cosas. Y uno pasaba por la sala y uno la veía. ¿Y qué será lo que está haciendo la doña? Doña, yo no le veo forma a eso. Espera que yo termine. Cuando yo termine tú vas a ver lo que estoy haciendo. Así mismo pasa con nosotros.
No sabemos qué figura y qué cosa tan bonita se está tejiendo ahí, pero cuando uno dice, míralo aquí, dice, pero ahora sí, mira qué bonito. Dios está trabajando, Dios está haciendo cosas. Nosotros no tenemos ni la idea, ni nada. No podemos imaginarnos. En los años 1979, Payán escribió una canción que se llama Una larga jornada. Y esa canción, en el coro, decía: dejemos que su gloria, la gloria de Dios, ilumine la historia. Yo era un jovencito en aquel tiempo, solamente con unos sueños misioneros y unas aspiraciones y ciertas cosas. Y yo veía el futuro y decía, bueno, yo no sé cómo Dios va a manejar las cosas, pero yo puse en esa canción: dejemos que su gloria ilumine la historia. Tal vez Job tenía muchos planes de expansión de sus negocios y propiedades, pero de repente la desgracia tocó a su puerta. En los versículos 9 y 10 dijo: me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha arruinado. Estas son palabras tremendas. Antes de sus pruebas, Job no solo era un hombre rico, también era un hombre que gozaba del prestigio en la región, el de más prestigio en toda la región donde él vivía. Se reunía con los hombres distinguidos en la puerta de la ciudad, porque eso era la costumbre. Los hombres de cierta edad, que tenían mucho prestigio, que sabían dar consejos y eso, se paraban de tarde en la puerta de la ciudad. Ahí se hacían los negocios importantes, se tomaban las decisiones importantes para los asuntos de la ciudad y ciertas familias distinguidas de la ciudad. Job era de los que se reunían allí con los hombres viejos, con los hombres de mucha edad, con los hombres sabios, los hombres que pensaban, que eran inteligentes, y se tomaban decisiones importantes allí para ese pueblo o esa región donde él vivía. Ahora sus consejos eran escuchados, pero ahora nadie lo escuchaba. Ahora era objeto de desprecio y de burla. Y dice Job en el capítulo 29, di un salto ahí, versículo 21, 22, 25, y en el capítulo 30, versículo 1, oiga lo que dice Job hablando de su pasado. Dice: ellos me escuchaban, ante mi consejo guardaban silencio. Después de mi palabra no se volvía a hablar. O sea, cuando él hablaba, ya ahí se acabó. El consejo que daba Job, eso era. Yo escogía el camino para ellos y me sentaba como un jefe. Yo vivía como un rey que está en medio de sus tropas, como el que consuela a los que están de duelo. Pero ahora se ríen de mí los que son en edad más jóvenes que yo. Oiga, qué cambio, qué cambio. Del prestigio a la miseria. De que un hombre importante que escuchaba lo que él decía, ahora nadie lo oye, ni le preguntan qué tú opinas. Crecer desde la miseria hasta la grandeza es el sueño más preciado de todo ser humano. Pero caer de la grandeza a la miseria, esa es la deshonra que nadie jamás quiere probar. Nadie quiere pasar de ser rico a ser pobre. Pero de ser pobre a ser rico todo el mundo quiere. Ahí se fue. La tercera cosa que Job dice es: Dios me ha aislado. Dios me ha aislado. Versículo 3 al 24 dice cómo él se sentía aislado. O sea que el distanciamiento social ahí que se menciona ahora, Job lo vivió. La enfermedad de Job era muy difícil. El mal aspecto de su cuerpo, la comezón constante, el mal aliento, etcétera, lo hacían objeto de repulsión de quienes los rodeaban, sus familiares, sus amigos, incluso su mujer. Échate para allá, no quería saber. Dice en los versículos 13, 15, 16, 17: hizo que mis hermanos se alejaran de mí, mis amigos se apartan por completo, los que habitan en mi casa y mis criadas me consideran un extraño. Llamo a mi siervo y no me responde, con mi propia boca le tengo que rogar. Mi aliento ha venido a ser repulsivo a mi mujer. Y sigue diciendo: aunque por mis hijos le rogaba. Dice: no, échate para allá que tú hueles mal. O sea, una situación difícil. Estaba aislado el hombre. Y eso de su propia gente. Y eso le causaba mucho sufrimiento. En los versículos 20 y 21, Job termina pidiéndole compasión a sus amigos. Y dice:
le dice, es que la mano de Dios me ha tocado. Versos 20 y 21. Compadeceos vosotros de mí, compadeceos de mí, oh amigos míos, porque la mano de Dios me ha tocado. O sea, en este caso me ha tocado como para agraviarme, para maltratarme, para hacerme mal. No hay manera de leer el libro de Job sin conmoverse por este hombre tan sufrido. Cuando uno sufre, las pruebas de uno son las más grandes, pero cuando uno lee el libro de Job, uno dice, es chino que estoy pasando. Cuando uno lee las pruebas de Job, yo pensaba que nadie en la vida se llamaba Job, pero ayer Vila me dijo que conoce a alguien que se llama Job. Bueno, sería el primer caso que yo conozco, pero casi nadie le pone Job a su hijo, solamente por lo que Job pasó. Dice, no, ese nombre, Abraham, sí, eso es un nombre tremendo, Abraham, el patriarca de la fe, pero nadie quiere ponerle Judas a un hijo suyo, ni Job tampoco, ¿verdad? Pero siempre recordamos la experiencia de Job. Aunque Job tocó el sufrimiento en el grado más alto de la experiencia humana, siempre encontró el rayo de luz que lo hacía levantar sus ojos hacia Dios. Y aunque en algunos momentos dijo que él deseaba la muerte, vislumbraba siempre un futuro mejor, en el que Dios lo iba a vindicar, lo iba a redimir, iba a vindicar su inocencia por completo. Y eso es lo que vemos finalmente, número 3, que Job dice a sus amigos: yo sé que mi Redentor vive. Versículo 25 al 27 dice: pero yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo, y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otros. No el vecino que lo va a ver, no eres tú, soy yo, mis propios ojos he de ver a Dios. ¿Cómo Job tenía esta esperanza de que iba a ver a Dios? En el Antiguo Testamento, la doctrina de la resurrección no estaba desarrollada, aunque algunos, como el profeta Daniel, más adelante, habló también de que Dios iba a levantar su pueblo del polvo, pero eso era un profeta que había recibido revelaciones. La palabra hebrea para redentor aquí es Goel, que ya la hemos visto en el libro de Ruth. Los que escucharon la serie del libro de Ruth, que prediqué los miércoles por Zoom, esa palabra se traduce redentor. En realidad se refiere a un pariente cercano que, según el libro de Levítico, tenía algunas poder para hacer algunas cosas a favor de un hermano. Por ejemplo, en Levítico capítulo 25, el pariente redentor tenía el poder y la obligación de restaurar la propiedad de su hermano ya fallecido. Se usaba que existía el jubileo, los 50 años. Usted vendía una propiedad y esa propiedad quedaba en manos del otro por 50 años. Pero cuando se cumplían los 50 años, o sea, el jubileo, esa tierra tenía que volver a usted. Volvía a su dueño original. Tenían que vendérsela de una forma asequible. Pero si usted ya había fallecido, un hermano suyo podía redimir esa propiedad comprándola a nombre suyo. También un goel o un pariente cercano tenía la responsabilidad de vengar la muerte de su hermano. Si su hermano había sido asesinado, tenía la responsabilidad de vengar la muerte de su hermano. También tenía la responsabilidad de hacer libre de la esclavitud a su hermano. Se había caído en esclavitud, tenía la responsabilidad de hacerlo libre mediante el pago de un rescate. Eso se le llamaba redimirlo, rescatarlo. Levítico 25:25, ahí está. Y en el libro de Ruth, un pariente redentor era uno que estaba dispuesto a comprar todas las tierras de su hermano o pariente más cercano que había fallecido, como en este caso Elimelech, el esposo de Noemí, había fallecido. Entonces Noemí debía ser redimida, las tierras del muerto debían ser redimidas. Entonces Booz se compró esas tierras y se casó con la viuda de Malón, en este caso era Ruth. Entonces él fue el pariente redentor, aunque era un señor de cierta edad y Ruth era una muchacha joven, pero a él era que le tocaba y hizo esa redención
pariente redentor. Ahora, eso cuando lo llevamos al Nuevo Testamento, el pariente redentor de los creyentes es el Señor Jesucristo. Él se hizo pariente de nosotros, los seres humanos, porque siendo Dios se hizo hombre, se hizo humano. Entonces nuestro pariente cercano. Yo soy de carne, Él se hizo de carne. Yo soy un hombre, Él se hizo un hombre. La diferencia es que yo soy un hombre pecador, Cristo es un hombre sin pecado. Y como nuestro pariente redentor murió en la cruz del Calvario para redimir a sus hermanos, es decir, los pecadores. Y a través de esto recibimos la redención. En los capítulos anteriores ya vimos que Job soñaba con un árbitro que hiciera de mediador entre él y Dios. En el capítulo 9. En el capítulo 16, Job dice que tiene que sueña con un testigo en los cielos, que tiene un testigo en los cielos que testificará su causa delante de Dios. Pero ahora dice, yo sé que mi Redentor vive. O sea, se ve que hay un progreso doctrinal o teológico en el concepto doctrinal de Job. Ahora habla de un Redentor que me va a redimir, que me va a vindicar. Lo que está diciendo es, aunque me muera, algún día en el futuro Dios me va a vindicar y se va a saber que yo era inocente. Que yo era inocente. A que muera en medio de toda esta situación que me está pasando, en medio de mi enfermedad, y que perdí los hijos y que la esposa y toda la riqueza y todas las cosas, aunque me muera así, que nadie me defienda, algún día mi Redentor me va a vindicar y se va a saber que yo era inocente. Y aunque el Antiguo Testamento no abunda mucho en la doctrina de la resurrección futura, no está ausente, porque algunos personajes hablaron sobre la resurrección. No todo se termina con la muerte. Hay más de aquel lado del telón. Hay una vida de dimensiones eternales después de la partida. Y habrá una resurrección gloriosa para aquellos que mueren en la esperanza de nuestro pariente redentor, que es el Señor Jesucristo. Pero hay una cosa que yo quiero que quede bien en nuestras mentes. La resurrección es una necesidad en dos sentidos: moral y teológica. Y quiero que entendamos por qué. La resurrección futura es una necesidad, primero por lo moral y segundo por lo teológico. Y lo voy a explicar con una cita del pastor español José María Martínez, que ya está con el Señor. Nació en 1924 y se fue al cielo en 2016. Dice una cita un poquito larga, pero pónganme atención, por favor. Dice él en su libro, Job, una fe en conflicto, el mejor comentario del libro de Job que yo he leído. Y no es que sean malos los otros. Dice este pastor José María Martínez: si Dios existe y es justo, no pueden quedar impunes los incontables crímenes cometidos por personas que en vez de sufrir en esta vida la retribución que merecían, disfrutaron siempre de prosperidad. Tampoco sería decente que no llegara a prevalecer algún día la defensa de los rectos que inocentemente sufrieron en este mundo. Las injusticias humanas no pueden perpetuarse. Debe haber un juicio en el que lo torcido se enderece. La rectitud de Dios no puede quedarse en entredicho. La ha de resplandecer inequívocamente. Tal necesidad se destaca a lo largo de toda la Biblia y encuentra su plena exposición en el Nuevo Testamento. Y la cita sigue, pero saqué estos párrafos que son muy importantes. La resurrección tiene que existir, porque los malos que vivieron bien y nunca lo castigaron aquí, alguien tiene que castigarlo. Tienen que resucitar para que lo castiguen, porque no ha recibido todavía el pago a su maldad. Y los justos que sufrieron inocentemente, como el caso de Job, pero nunca fueron vindicados, tienen que ser vindicados, y quien va a hacer eso es Dios. Algún día los justos brillarán como la luz de la aurora, como dice un versículo, y los malos serán castigados en aquel destino eterno de perdición. Entonces, el juez justo de verdad, que es Dios, ese sí va a dar el pago a los malos y la recompensa a los buenos. Aquí en este mundo a veces se le da recompensa a los malos y a los buenos se les castiga. Pero en el cielo Dios no se equivoca, porque Dios es justo. Él dará recompensa a los suyos y castigará a los malos. A través de la historia, el cristiano sincero ha saboreado
la esperanza de un futuro en el que todo sufrimiento será vindicado. Toda lágrima, dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4, toda lágrima será enjugada por Dios. Los malos serán castigados y los justos brillarán por toda la eternidad. Así que hoy, con un conocimiento más amplio sobre la doctrina de la resurrección, más amplio que lo que tuvo Job en aquella época, nosotros podemos decir más que Job: yo sé que mi Redentor vive, y en mi carne he de ver a Dios y no otro. Mis ojos lo verán. Yo no sé si usted tiene esta esperanza. Yo pensaba que iban a decir amén todo el mundo, pero bueno. Bueno. No, dígame, porque así yo lo veré en mi carne de ver a Dios y no otro. Yo sé que ya le dije esto por WhatsApp, pero se lo voy a decir. Yo me puse muy contento porque un pastor Santo Domingo me dio la noticia de que nuestro amigo, ¿verdad?, Rafael Sánchez, ya veneno, él se entregó a Cristo antes de morir. Y yo dije, pero qué bueno, ¿verdad? Porque lo que vivimos esa época, ya veneno y esas cosas, eso no da gusto que saber que se entregó a Cristo. No da gusto saber que se entregó a Cristo. Que tiene un hijo cristiano bautizado, él y su esposa, y que ellos lo llevaron, cuando se podía, lo llevaron a la iglesia y que le predicaron en cama y que él se entregó al Señor. Qué bueno. Entonces él va a tener esta esperanza. Y aquellos jóvenes que murieron la semana pasada de aquella manera trágica también tienen esa esperanza. Murieron esa esperanza. Yo sé que mi Redentor vive y en mi carne he de ver a Dios. Así que si usted no tiene ese pariente redentor que es Cristo, el Señor y el Salvador, bueno, venga para acá, reciba al Señor. Es que nos da esperanza de vida eterna. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esa esperanza de nuestro pariente redentor. Un redentor que vive y que nosotros también le veremos, porque creemos en la resurrección futura. Creemos en esa esperanza cristiana que está plasmada en el Nuevo Testamento. Creemos en la verdad de la palabra de Dios. Ayúdanos a vivir con esa esperanza y cuando llegue el momento poder saborearla, vivirla, experimentarla en la presencia tuya. En el nombre de Cristo.